En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. ¿Cuáles son los principales temas sobre los cuales se edifica el actual diálogo ecuménico? ¿Qué hace que la ola actual de ecumenismo sea diferente a otras iniciativas ecuménicas del pasado? Ese es el tema que tenemos en el programa de hoy. Les habla el pastor Héctor Delgado y como siempre es un inmenso placer para mí llegar a ustedes a través de estos medios. Aprovecho la oportunidad para enviar un afectuoso saludo a todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos los amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos a cada uno de ustedes. Saludos, pastor Delgado. Y un placer inmenso estar contigo en este programa Fe y Sociedad y contento de estar con nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Esperanza New York y los que nos ven a través de las redes. Es un inmenso gozo y placer compartir con ustedes el tema de hoy. Desde ya les queremos decir que por favor puedan compartir la transmisión y podamos disfrutar todos de las discusiones que tenemos en este programa. También pueden suscribirse a los canales de YouTube, Pastor Héctor Delgado, Dauris Contreras, y también poder recibir otras informaciones y otros temas de mucho interés. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, que Dios les continúe bendiciendo. Vamos a comenzar con una breve oración. Por favor. Padre bueno, en esta ocasión damos gracias por regalarnos la vida y darnos el privilegio de venir nuevamente a ti en este programa de Fe y Sociedad. Pedimos que tú nos dirijas y que los conceptos emitidos sean de edificación para cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, Dauris, hemos estado dialogando ya en más de una ocasión sobre el tema del ecumenismo. De hecho, este es el tercer tema en una serie que estamos tratando y posiblemente no sea el último. Y es que el tiempo nunca es suficiente para abarcar todos los aspectos que este tema engloba. Lo primero que me gustaría decir en esta ocasión es que admitimos sinceramente que hay buenos cristianos con iniciativas con intenciones, vamos a decir de esta manera, con intenciones genuinas detrás del movimiento ecuménico. Cristianos que están muy preocupados por las diferentes situaciones que afectan la vida de las personas y que producto de un cristianismo tan dividido, no hay una fuerza suficiente como para llegar a impactarlo en la vida del día a día. De hecho, la ola ecuménica iniciada por los evangélicos en 1910 en Escocia inició con propósitos muy nobles. La idea era como unir a los protestantes para el cumplimiento de la misión, pero algunos han observado que para 1960 tomó un giro decididamente no bíblico y luego de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, el foco se desplazó todavía más, se movió hacia lo social y hacia lo político y por eso perdió el apoyo de muchas personas, de muchos movimientos y denominaciones que le apoyaron. Hoy día se sabe que ese movimiento está haciendo agua, según han dicho algunos críticos, y hay quienes incluso predicen que no va a durar mucho tiempo más. Eso estará por verse si realmente ocurrirá o no. Ahora bien, el nuevo movimiento ecuménico, por otra parte, rechaza las exigencias de la modernidad, algo que no ocurrió con el primer movimiento de 1910. Que en ese entonces buscaba suplantar la antigua verdad apostólica por su propia sabiduría. Y el actual movimiento, en cambio, permite que la verdad apostólica se convierta en la crítica de la modernidad. Los nuevos ecumenistas apelan, por ejemplo, a la Biblia y también a los primitivos credos ecuménicos, como el credo apostólico. En ese caso, como si fuera una doctrina cristiana definitiva. Con todas sus diferencias, consideran, a pesar de un núcleo de creencias sostenidas históricamente acerca de las cuales todos están de acuerdo. Charles Colson, quien falleció en el 2012 y quien fuera un abogado estadounidense de mucha notoriedad,
y que de hecho quien llegó a ser asesor político especial del presidente Nixon en los años 1969 a 1970, señaló que los católicos y los evangélicos estaban de acuerdo en temas como la Trinidad, el nacimiento virginal y también la salvación a través de Jesucristo. Note que no dijo a través de la sola fe. También creen que el Hijo de Dios es divino, divino y humano. Debido a que aceptan esas verdades fundamentales, dice él, se puede señalar que un evangelio tradicional tiene más en común, un evangélico tradicional tiene más en común con un católico tradicional que un protestante liberal que niega la deidad de Cristo y otras verdades cristianas fundamentales. Esa es una declaración sorprendente. En esa misma dirección, el teólogo Rick Wade reconoce que estamos siendo forzados, noten la declaración, por circunstancias culturales a trabajar para proteger un conjunto de valores que sostenemos mutuamente, tanto católico como evangélico. Nos encontramos entonces peleando la misma batalla cultural. Por lo tanto, nos apoyamos en lo que nos asemeja y seguimos negociando aquello que todavía nos divide. De hecho, miles de jóvenes, y este es el último punto que voy a señalar en mi intervención ahora, miles de jóvenes católicos se unen continuamente al movimiento El Verdadero Amor. El Verdadero Amor espera, para darle un título correcto, en el cual los adolescentes se comprometen a guardarse del sexo prematrimonial hasta el matrimonio. Y es curioso porque ese es un programa que fue originado por los bautistas. Así que vemos aquí cómo las iniciativas ecuménicas se apoyan sobre los temas que los unen y en los cuales se están de acuerdo para entonces poder conversar y negociar aquellos que lo dividen. Basado entonces en esa información que tú has provisto, Héctor, es evidente que el movimiento ecuménico se hace aún más necesario debido a que ahora el denominador común es el denominador del posmodernismo, que se ha acentuado tanto que viene con un rechazo a todo lo que fueron los principios que por mucho tiempo dominaron el pensamiento cultural y moral de la sociedad occidental. Así es. Debido entonces a que eso ha ocurrido, pues con más razón a que pueda haber una mayor unidad en temas tan modulares como estos de parte de todos los cristianos, sin importar la religión y sin importar la denominación. De ahí que se hace entonces necesario, y aunque pueda ser dudado hacia dónde llegaría o iría el movimiento ecuménico, es evidente que como se acentúa más el problema moral y la sociedad es más secularizada en medio de un mundo cristiano, dado que entonces los cristianos se les hace más difícil vivir en un mundo tal, es evidente que hay más room, más espacio y más razones para que puedan unirse en una causa común. En este caso, y vamos a ver un poco de eso más cuando estudiemos el tema, parte del tema que seguimos estudiando. En el año 1967 y 77 se hicieron dos convenciones en Inglaterra. La iglesia anglicana y la iglesia reformada, pues trataban de buscar una conversación con los católicos. La iglesia anglicana, tú sabes, Héctor, que es una iglesia que se parece mucho a la iglesia católica en cuanto a los rituales que ellos tienen. Sí, Por lo la tanto, liturgia. los primeros en la conversación serían ellos, ya que había más cosas en común. Y aunque la iglesia anglicana es una iglesia de la Reforma, pero hay algunos elementos que ellos todavía mantuvieron. Desde el mismo inicio de la iglesia anglicana, al principio, cuando Henry VIII decidió romper con la iglesia católica porque el Papa Clemente VII no le quiso anular el matrimonio con Catherine, y allí comienza la iglesia anglicana. Aún así, aunque él se separó de la iglesia católica, pues las mismas creencias al principio eran sus creencias católicas y hubo ciertas cosas que nunca fueron definidas. Bueno, el punto es que hubo la búsqueda de ese diálogo al principio en el 67 y después en el 77. Tanto John Stott como J.I. Packer, que eran de los principales en ese tiempo de la Iglesia de la Reforma allá en Inglaterra,
trataron de buscar un documento, firmar un documento de acercamiento, de conversación con la Iglesia Católica. E incluso una de las cosas que incluyeron fue el movimiento carismático de la Iglesia Católica. Más adelante, ya unos 17 años después, algunos movimientos, tanto evangélicos como cristianos, para el año 1992 ya se comenzó a diseñar un plan, y dos principales, J.I. Packer, que era de los que estaban en el 77, perdón, y Charles Colson. Charles Colson fue el principal, realmente. Ya tú lo mencionaste, quién fue Charles Colson. Cuando él era asesor del presidente Nixon, él no era cristiano. Él estuvo envuelto en el Watergate escándalo que hubo con Nixon. En la cárcel es que se convierte, entonces él hace un ministerio y pues llega a ser alguien bien influyente en el mundo evangélico cristiano. Y Richard John Neuhaus, que era un pastor luterano que después se convirtió a un sacerdote católico. Ellos dos fueron los principales escritores de un documento que más adelante, en 1994, se convertiría en lo que hoy conocemos como Evangélicos y Católicos Unidos. Varias personalidades y varios movimientos religiosos cristianos se unieron a la escritura de este documento. Entre ellos estaba Larry Lewis, de la Junta de la Misión Hogar, de la Convención Bautista del Sur. Estaba también Jesse Miranda, de las Asambleas de Dios. Estaba también John White, de la Universidad de Geneva, y la Asociación Nacional de Evangélicos, y otros, también incluido dos jesuitas, y se unieron a ellos dos, a Charles Colson y a Richard Neuhaus, para la creación de ese documento. Y más adelante, en el 1994, entonces se hace esa reunión, se firma ese documento, y este documento fue el comienzo de otras reuniones ecuménicas que fueron hechas, de las cuales tú vas a hablar un poco más tarde. Pero en ese documento hubo un acercamiento interesante, porque la escritura de este documento fue muy soportada por el cardenal del Vaticano, que estaba encargado de lo que es el movimiento de la unidad cristiana en la Iglesia Católica. Hay un acápite que ellos tienen allí. Y entonces los signatarios de eso fue el cardenal John O'Connor, los principales signatarios: John O'Connor, obispo de Sevilla, Francis George, que él fue también obispo y cardenal allí en Chicago, junto con los que ya hemos mencionado, Charles Colson y Richard Neuhaus. De modo que ya desde 1992 se planeó todo para 1994 hacer ese pacto unido. Este pacto o esta reunión ecuménica, este documento que fue firmado entre evangélicos y católicos, tuvo mucha repercusión porque muchos evangélicos no estuvieron de acuerdo con ese documento, y a pesar de que el documento afirma que ellos no hablan en representación oficial de las iglesias de las cuales ellos venían, sí, al ser tan influyentes los signatarios, es evidente que no importa que no fueran en representación oficial, estaban firmando un documento y la influencia que tenían era muy grande. De modo que tuvo un gran impacto. Y muchas personas, muchos teólogos evangélicos, después de eso, como que no vieron igual, por ejemplo, a J.I. Packer y a otros que firmaron el documento. Naturalmente, esto desacreditó su liderazgo. Entendieron que habían defraudado su compromiso con la verdad. Así es. Y ha habido muchas críticas respecto a este documento. Sin embargo, ese fue un intento de ecumenismo, un comienzo de ecumenismo que más adelante fue avanzando. Vamos a ver algunos elementos de eso. Bien, vamos a pasar a esta breve pausa y luego continuamos en la próxima parte. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia.
Estamos estudiando también en esta nueva entrega el tema del ecumenismo una vez más. Sería la tercera parte de una serie que estamos tratando. Hasta aquí hemos podido ver que la antigua ola ecuménica, iniciada por el Concilio Mundial de Iglesia en Escocia en 1910 por los protestantes, terminó siendo desacreditado a mediados de la década de 1960, para luego dar paso a una nueva ola ecuménica actual que se preocupa más por las doctrinas, menos por los asuntos, bueno, en teoría, sociales y políticos, porque detrás de todo hay puntos que están haciendo correr la agenda actual, como por ejemplo el aborto, la necesidad de contrarrestar la ola de inmoralidad que está destruyendo todo, los valores cristianos en la actual civilización nuestra, y así sucesivamente. Otros aspectos importantes que Dauris estuvo señalando tiene que ver con este documento de Evangélicos y Católicos Unidos que se firmó en 1994, un documento que de por sí pasa a ser el nombre también de un diálogo informal de manera continuada que ha tenido lugar en el contexto de Estados Unidos desde ese entonces. Hay otros documentos, Dauris, que ya tú dijiste que iba a mencionar, quizás es un buen momento para hacerlo ahora. Aunque tal vez antes de mencionar esos documentos, Héctor, como esos documentos fueron más tarde que el documento de 1944, cabría y sería interesante o pertinente en esta ocasión, al menos presentar a grosso modo algunas de las cosas que fueron discutidas en ese documento de 1994 entre Evangélicos y Católicos Unidos. Bien, pues abordemos algunos puntos brevemente. Sí, el documento tenía varios acápites. Tenía el acápite de cosas que afirmaban juntos. Nosotros afirmamos juntos esto y lo otro. Esperamos juntos esto y lo otro. Buscamos juntos esto y lo otro. Declaramos juntos. Y también nosotros somos testigos de esto juntos, o sea, testificamos juntos. De las cosas, por ejemplo, que ellos afirmaban juntos, según el documento, una de ellas es que la iglesia, todos los que aceptan a Cristo son hermanos y hermanas, sean estos evangélicos o sean católicos. Hay una sola iglesia porque hay un solo Cristo, decían ellos. Aun con las diferencias que hayan entre ambos, la única unidad que ha de buscarse, que ha de expresarse, debe ser unidad en la verdad. Eso es bien interesante, Héctor. Sin embargo, cuando dice unidad en la verdad, declara cuál es la verdad. Y es no abarca los temas que dividen el cristianismo. Esa verdad lo que habla es de Efesios 6:4, que dice un solo Dios, un Señor y Padre de todos, un Señor, una fe, un bautismo. Esa verdad, ¿ok? Bajo esa verdad. De ahí pues viene a relatar las divisiones que hay entre evangélicos y católicos, por ejemplo, en los países latinoamericanos, donde la misión de esos cristianos es más visible por las pugnas entre ambos que por la unidad que hay entre ellos. Son unas de las cosas que presenta, y también presenta allí cómo Dios ha usado la iglesia en la historia. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir la verdad, conocer más de su palabra, para predicar más la palabra, cómo la iglesia fue usada en las discusiones de los diálogos sobre la Trinidad y la Cristología durante los primeros siglos, los concilios, cómo el canon, Dios usó a la iglesia para que tuviéramos el canon que hoy tenemos. Una de las cosas que presenta allí es eso que afirmamos juntos. Otro aspecto es nosotros esperamos juntos. Esta tiene que ver con el amor como parte integral del testimonio misionero. Si nos amamos, entonces todo está bien. Pero si no nos amamos, no obedecemos el mandato de Dios que dice que nos amemos unos a otros. Y este elemento viene tal vez a buscar formas de trabajar juntos. Esto implicaría, este documento, que no debe haber pugnas entre católicos y evangélicos por las diferencias de creencias que pudiera haber. Eso termina desencadenando también en el compromiso de no hacer proselitismo entre las denominaciones. Claro que sí. Bueno, pues en esa dirección, Dauris, déjame decirte que en 1994 solo es el punto de partida. Sí. En 1997 se firmó un documento llamado El Don de la Salvación, que trata sobre los temas de la justificación y el bautismo y otros temas relacionados a la salvación. Por ejemplo,
Los críticos evangélicos no encontraron como una línea bien trazada claramente en estos documentos como ellos quisieran. Una pregunta surge: ¿es la justificación puramente forense como enseñan los protestantes? En otras palabras, ¿se trata simplemente de una cuestión de que Dios nos declara justo aparte de cualquier cosa que nosotros hagamos? ¿O es intrínseco como enseña el catolicismo? En otras palabras, ¿es una cuestión de que Dios obra algo en nosotros que pasa a ser parte de nuestra justificación? Para expresarlo de otra forma, ¿es puramente externo o interno? ¿O es ambas cosas a la vez? Eso se estuvo discutiendo y no hubo un acuerdo formal. Sin embargo, en 1999, apenas 2 años después, encontramos a la Federación Luterana firmando otro documento con los católicos, donde ellos dicen que las peleas de 500 años de historia ya no se justifica porque las cosas son totalmente diferentes. Dentro de esos acuerdos se cree que, puesto que el evangelio está en el catolicismo, nosotros no necesitamos hacer proselitismo con ellos, sino unirnos con ellos para evangelizar a los que no tienen la fe cristiana. Posteriormente, otros documentos se firmaron, como Tu Palabra es Verdad, en el 2002. En el 2003 se firma la Comunión de los Santos. En el 2004, noten el derrotero, el llamado a la santidad. El 2006 se firma uno titulado Que tengan vida. Y en el 2009 uno interesante: haz lo que Él te diga, aludiendo a Juan capítulo 2. Y el título continúa: la Santísima Virgen María en la fe y la vida de cristianas. Y finalmente un tópico en el 2012 de la libertad religiosa. De manera que son muchos los documentos que se han estado firmando, y a esta altura es evidente que todavía hay cosas no resueltas, pero se descubre lo siguiente: sí, el evangelio subsiste en todas estas denominaciones, no hay razón para estar divididos. Sin embargo, cuando vemos los debates actuales entre algunos teólogos reformados y algunos apologistas católicos en YouTube, por ejemplo, que cualquiera lo podría ver, unos debates muy interesantes, nos damos cuenta que en el fondo quedan remanentes dentro del mundo evangélico que dicen lo que se ha estado firmando ahí es todo una farsa. De hecho, en una de esas reuniones ecuménicas, Dauri, un teólogo protestante, que se me escapa el nombre ahora, dijo que desde la perspectiva evangélica la teología católica está totalmente equivocada. En ese contexto, un sacerdote que estaba allí felicitó a este teólogo católico diciendo que era una declaración honesta y que era característica de lo que está ocurriendo en los actuales diálogos, donde se entiende que la verdad es importante y que hay que discutir también los temas que se dividen. Es evidente, Héctor, que los acuerdos doctrinales no creo que vayan a estar de acuerdo nunca, los desacuerdos doctrinales no van a estar en acuerdo nunca. Y siempre hay temas que son divisivos. Una de las críticas, por ejemplo, que he leído de algunos teólogos es que en el tiempo de la Reforma, la Iglesia Católica se llamó la atención respecto a los errores doctrinales, pero Roma nunca ha cambiado. Naturalmente. O sea, Roma permanece colocando sobre sí esa autoridad. Y es evidente que el tema de la autoridad siempre va a ser un tema de discusión, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la autoridad de las escrituras sobre la autoridad del magisterio, ¿quién tiene la razón? ¿O es la escritura la que tiene la autoridad en última instancia, o es el magisterio de la iglesia? Es la iglesia la única que debe interpretar la palabra de Dios. O el Espíritu Santo es el maestro que guía la verdad, la comprensión de las escrituras, y las escrituras se explican a sí mismo, o necesitamos depender del magisterio de la Iglesia Católica para que nos diga qué es lo que significa el texto bíblico. Perfectamente. Son posiciones extremas que no hay manera de conciliar. Y el asunto con eso, con esas dos posiciones respecto a la interpretación es muy fuerte e impactante, porque todo cristiano se enfrenta con esa disyuntiva. Ahora bien, es claro y es obvio que una persona que no conoce la palabra de Dios y busca que le expliquen la palabra de Dios, a la iglesia que vaya a explicar la palabra de Dios,
van a presentar la interpretación de esa iglesia. He tenido experiencias con personas que me dicen, bueno, yo leo la Biblia, pero yo no la entiendo cuando la leo y yo quiero conocer más de Dios, pero cuando yo leo la Biblia yo no la entiendo. Entonces, ¿cómo una persona que lee la Biblia no la entiende, quiere conocer a Dios? Y aunque eso no es algo nuevo, pero alguien tiene que introducir la palabra de Dios a esa persona. Ahora, cuando alguien se le introduce su interpretación de la Escritura, ¿quién define lo que es, cómo esa persona debe entender la Biblia, la palabra de Dios? Por esa razón, yo siempre hago lo siguiente, Héctor. Cuando una persona lee y no entiende la Escritura, yo le doy ciertas guías para que pueda estudiarla, pueda tratar de comprenderla y para que el Espíritu Santo sea que guíe a la persona. Claro, no dejo a la persona así, continúo estudiando la Biblia con esa persona, pero el punto de quién en última instancia tiene la autoridad, si lo que interpreta la iglesia o lo que dice la Biblia directamente, es un punto de inflexión en ambos grupos. Hay que reconocer, Dauris, que hay temas de interés social como el aborto, el problema de la inmoralidad. Ahí yo iba a ir, que ya en ese caso son temas sociales. Ahí la iglesia se une de diferentes denominaciones, como tienen como un acuerdo con esos temas sobre la educación religiosa, sobre el aborto, aunque no estén unidos como una asociación de denominaciones para empujar ciertos proyectos, de pronto se encuentran con las mismas preocupaciones y batallando la misma guerra cultural. Bueno, pero una cosa es lidiar con un problema en común y en algunas ocasiones unir fuerza con otras denominaciones para lidiar con algunas de esas situaciones. Y algo muy diferente es que en aras de una unidad cristiana, que de pronto se cree que tiene que ser organizacional, cuando realmente es una unidad espiritual lo que debe haber. Entonces se pueden sacrificar criterios de verdad que hacen distintiva la fe de cierta denominación. Recuérdate que en esa tensión es que nos movemos. ¿Cómo mantener nuestras creencias sin ser exclusivista y aislarnos y al mismo tiempo compartir con otros esas creencias sin afectar entonces el sistema de creencias que tienen, que de por sí inevitablemente termina ocurriendo? Así es. De hecho, el documento de 1994, una de las cosas de los acápites que tenía era precisamente ese, el afirmar, el testimoniar de que la libertad de religión debía ser parte integral y debía ser apoyada y debía ser, ¿cómo decirte?, publicada y contribuir a ser una parte social en cuanto a los cristianos de promover la libertad religiosa. Ahora bien, en los Estados Unidos ha habido la libertad y ha habido separación entre iglesia y Estado. Pero una de las cosas que presenta este documento es que la diferenciación o separación entre iglesia y Estado se había llevado al punto de que se sacara todo lo religioso de lo que era el Estado, o de que se presentara la religión, yo presente mi religión en la vía pública, porque así era que entendía. Entonces, hay una diferencia entre la separación entre iglesia y Estado a sacar la religión de la vida pública. Naturalmente. Por ejemplo, algo que realmente nunca ocurrió aquí, sino hasta la proliferación del secularismo. Claro, o sea, claro. Pero también, Dauri, eso es otro tema que se plantea a discusión, porque si permitimos, por ejemplo, ahora este estado de Estados Unidos que recientemente va a exhibir los 10 mandamientos, y si en algún momento alguien de importancia quiere exhibir el Corán, para ponerte un ejemplo, que tú veas el dilema que enfrentamos cuando se discuten temas como este. Bueno, hubo una ocasión, no recuerdo qué ciudad fue, que ocurrió lo mismo. Dijeron que iban a colocar los 10 mandamientos y salió la iglesia satánica que debían darle el derecho de colocar una estatua de un carnero, ¿sabe? El símbolo de la iglesia satánica, de un carnero con sus cuernos. Y bueno, se lo permitieron porque libertad de religión también. Bien, pero yo pienso que esos son ciertos extremos, aunque de pronto parezca que uno tiende a ser sectario con algunas ideas. La libertad religiosa no es libertad a toda costa.
y tampoco entraña que no tiene límites. La misma Constitución de aquí establece ciertos límites. Ese sería un tema aparte. Dauri, hemos llegado al final de este punto. ¿Qué podríamos ya decirle? El tiempo se nos fue. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué tú le dirías a quienes nos están escuchando respecto al tema del ecumenismo que hemos estado abordando hoy, los aspectos que hemos abordado hoy? ¿Cuál sería una conclusión? Una conclusión para que nuestros sería, amigos puedan decir, bueno, hemos hablado mucho aquí y allá, pero ¿cómo yo hago así? ¿Cómo aterrizo esto ahora? Una conclusión sería, compra la verdad y no la vendas, dice la palabra de Dios. Y la verdad no es solamente un aspecto de la verdad como presentaba este documento. Sabemos que la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy la verdad y el camino a la vida. Pero toda la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la verdad de la palabra de Dios debe ser lo que en última instancia debe juzgar cualquier tipo de conversación. Y es cierto que nosotros podemos estar en un círculo, en un razonamiento circular con eso, ya que pues cada denominación cristiana presenta su verdad, pero cuando tú eres guiado por el Espíritu de Dios y tú con sinceridad, y vuelvo a repetir esto, lo he dicho ya en los 2 programas, con toda sinceridad, tú buscas la verdad y la encuentras en la palabra de Dios, atesórala, no la vendas, ni la cambies, ni la negocies. Una evidencia de que el Espíritu de Dios te guía es que muchas personas de pronto estudiando las Escrituras descubren que el lugar donde está es el lugar equivocado. Así es. Y no es alguien que necesariamente lo ha influenciado. Yo diría para concluir lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay algo que Dios tiene que corregir en tu vida, a través de la palabra lo hará. Yo sé que para muchos que nos escuchan quizás le preocupe en primera línea su tradición religiosa. A nosotros también, porque pertenecemos a una, nos podría preocupar eso. Sin embargo, nota lo que estamos haciendo. Estamos poniendo la palabra de Dios como la meta suprema, el lugar, el árbitro final. Es allí donde tú y yo y nosotros debemos llegar en humildad, queriendo conocer la voluntad de Dios y dejando que el Espíritu de Dios nos enseñe esa verdad. ¿Hacia dónde nos conducirá Él después? Eso es algo que Él decidirá y te dejará saberlo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Será entonces hasta la próxima entrega. Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.